Hola, buen día. Buen día. Bueno, no sé si vieron que había una carpeta para subir la demostración del teorema ese, que era otra versión de la definición de base. Ustedes trabajaron con el teorema. No sé si pueden escucharme. Sí, profesor. Bien. ¿Ustedes trabajaron con el teorema? Sí, yo intenté, pero no me salen las demostraciones, no me quedó. Está. Lo que hayas hecho, tienes que subirlo a la carpeta esa que cree que se llama teorema de clase de consulta, algo así. Sí, pero no arranqué bien, vamos a decir, no supe cómo hacerlo, entonces no subí nada. Ajá. Bueno, así que, ¿y las demás compañeras? Hola, buenos días. Buen día. Yo soy Diana. Yo estoy un poco atrasada, la verdad. Ajá. Vengo de atrás. Vengo recién con el repartido 3, empezando. Está. Y del teorema no hiciste nada. No. Bueno, ¿y Karina? Hola, profe. No, del teorema no. Yo soy un poco como la compañera. En realidad el repartido 3 ya lo terminé, pero vengo como un poco lento. Pero del teorema no pude. Está. El teorema no es difícil. Yo lo planteo para que lo entreguen en la carpeta, porque es una oportunidad de ir adaptándonos a la forma de pensar del álgebra lineal. Y como no es difícil, por eso dije, es una oportunidad de hacerlo, ¿no? Así que les doy un tiempito más para que lo trabajen y Bien. hagan un intento, aunque sea, de plantearlo. Es un teorema que está en todos lados. Yo lo que sugiero primero es que traten ustedes de probarlo y después, si no sale, lo miran en cualquier libro o apunten, lo que sea. Pero primero que nada, hacer el esfuerzo por tratar de probarlo. Bien. Y subimos, profe, aunque Hay una carpeta que se llama Teorema. la carpeta sí la vi, pero por eso se lo subimos ahí, no importa lo que hagamos. Claro, claro. Por poco que sea, suben igual a esa carpeta en un PDF. ¿Se acuerdan que la definición que habíamos dado de base, ya teníamos un espacio vectorial? Y teníamos un subconjunto B que, claro, no era vacío. Eso es obvio, ¿no? Y decíamos, y esta es la definición que adoptamos de base, decíamos que era una base de E, sí, solo sí, pasaban dos cosas. El conjunto B era LI y el conjunto B generaba al espacio. Esta fue la definición que dimos de base. ¿Sí? Los conceptos de LI y de generador lo tienen, ¿no?
Profesor, para subir lo que hice, solo consulte una cosa. ¿Va por el lado de suponer que hay otra combinación lineal para la demostración de este teorema? Para la demostración de la unicidad, claro. Ah, está. Entonces subo lo que hice y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, no, pero tienes tiempo, puedes agregar alguna cosa más. Está. Por eso digo, estoy repasando la definición de base que vimos, ¿sí? Y les preguntaba si el concepto de conjunto linealmente independiente y de generador, si ese lo tenían claro. Y a mí después de la clase pasada me quedó claro. Así que entonces eso va. Repasamos muy rápidamente. Que SLI significa que si yo extraigo una combinación lineal de los vectores de B que genere al nulo, la única que hace eso es la trivial. Por tanto, cualquier combinación lineal de vectores de B que genere el nulo va a tener por coeficientes todos iguales a 0. Y segundo, que genera E significa que cualquier vector de E puede expresarse como una combinación lineal de los vectores de B. Entonces, el teorema que ustedes con el que tenían que trabajar decía que B es una base de E si, solo si, todo vector de E se expresa, y acá está el tema, de forma única. Como combinación lineal de los vectores de B. Así que entonces, la definición de base es la que está arriba. Y a partir de esa definición hay que probar este teorema, que como es un sí y solo sí, implica dos teoremas. Hay que probar que si B es base de E, entonces todo vector de E se expresa de forma única como combinación lineal de los vectores de la base. Y después hay que probar que si cualquier vector de E se expresa de forma única como combinación lineal de los vectores de B, entonces B es una base. Cuando digo que uso la palabra B es base, me refiero a la definición que está arriba. Vamos de nuevo. En el de que va de izquierda a derecha, parto de la base de que B es una base de E. Y tengo que probar esto de la derecha. Pero cuando digo que B es una base de E, estoy diciendo que valen estos dos renglones. ¿Se ve lo que señalo? Sí. Así que entonces, acá la palabra base en el teorema significa que se cumplen estos dos renglones, porque para nosotros base es lo definido arriba. Así que tienen que probarlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si B es una base de E, lo que saben es que cualquier vector de E se expresa como combinación lineal de los vectores de la base. Lo que no saben es si es única o no. Y acá viene lo que planteó la compañera. Van a suponer que ese vector cualquiera de E, que seguro se puede expresar como combinación lineal de los vectores de B, se expresa de dos formas distintas como combinación lineal de vectores de E. Y ahí van a llegar a una contradicción porque van a hacer entrar en juego el primer renglón que dice que B es LI. ¿De acuerdo? Sí, pero o sea, a mí me quedó una demostración chiquita, por eso yo no sé, no la quise subir porque
Para mí está... Recuerda que son dos demostraciones, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Sí. Lo voy a seguir pensando a ver qué me Muy falta. bien. Está. Y a lo largo de estos días lo suben a la carpeta esa. Muy bien. Bueno, así que entonces, en definitiva, tengo dos expresiones equivalentes de base. Si tomo esto como definición, puedo probar este teorema. Pero en algún libro puede ser que la definición de base sea esta, la del teorema, y haya que probar como teorema esto que está acá como definición. Dicho de otra manera, base de ahora en más para nosotros es lo que ocurre en el primer renglón o lo que ocurre en el segundo renglón. Son equivalentes. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. En particular, hasta ahora, hemos trabajado con espacios de esta forma. En la mayoría de los ejercicios con los que trabajamos, los espacios son de este tipo. ¿Sí? Y generalizando, uno puede decir que puedo trabajar con espacios de este tipo, R a la n, ¿sí? De forma tal que digo que un vector X está en R a la n, perdón, si un vector X está en R a la n, es porque ese X se expresa como esta sucesión finita siendo n un natural, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Esto lo han visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajan en física, trabajan con R a la 3. Y en R a la 3 ustedes ubican un vector de esta manera. Si este fuese el X, lo ubican de esta manera y lo representan como una flechita que va del origen a ese extremo X, ¿no? Así que el vector X sería esto, asociado a este punto que está acá. ¿Sí? Una ventaja que tiene el teorema que vimos es que permite para cualquier espacio vectorial trabajar con números reales para identificarlo. Ahora vamos a ver eso. Supongamos que estamos con un espacio vectorial E. Después voy a volver a los R a la N. Es un espacio vectorial. Y resulta que sabemos que B es una base de E. Y resulta que B está formado por los vectores, yo qué sé, U sub 1, U sub 2, U sub P. ¿Sí? P es un natural. Esto quiere decir que como es una base, cualquier vector de E se expresa de forma única como combinación lineal de estos vectores. Vamos de nuevo. Cualquier vector del espacio debe poderse expresar como combinación lineal de estos vectores de la base. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Estoy usando el teorema de recién.
cualquier vector, como esto es base, cualquier vector del espacio se expresa de forma única como combinación lineal de los vectores de la base. Así que entonces, si en particular hay un V que está en E, tienen que existir reales, lambda 1, lambda 2, lambda P, tales que el V se exprese como combinación lineal de los vectores de la base usando estos coeficientes, ¿no? Lambda 1 por U sub 1 más lambda sub P por U sub P. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Cualquier cosa que no se entienda me avisa. En particular, estos coeficientes, lambda 1, lambda 2, lambda sub P, estos, que son los que se necesitan para multiplicar los vectores de la base para que me den el vector V en particular, a estos se les conoce con el nombre de coordenadas del vector V en la base B. ¿Quedó claro? Sí. Así que quiere decir que el vector V tiene en el espacio E con la base B que planteábamos, tiene un conjunto de reales que lo identifica de forma única, porque fíjense que este lambda 1, lambda 2, lambda sub P son únicos, por el teorema de recién. Como esto es una base, la representación del V es única. Por tanto, este lambda 1 es único, lambda sub P es único. Por eso es que el vector V queda como identificado con esta sucesión finita. Siempre y cuando uno conozca la base B, ¿no? Si no, no podemos hablar de esto. Quiere decir que hay una especie de asociación entre los vectores, hay una correspondencia entre los vectores del espacio E, conocida la base B, entre los vectores del espacio E y la sucesión finita lambda 1, lambda 2, lambda sub P. Pero esta sucesión finita, lambda 1, lambda 2, lambda sub P, me hace acordar muchísimo a los vectores de estos espacios con los que estuvimos trabajando hoy. Quiere decir que estos espacios van a jugar un rol importantísimo con espacios cualesquiera, con una condición que veremos ahora después. Así que por eso es importante trabajar mucho con estos espacios, porque cualquier otro espacio que cumpla la condición de tener una base finita como esta, se puede identificar con estos. Y eso es mucho más práctico que trabajar con espacios más complejos. No sé si más o menos queda clara la cosa. Así que tenemos ahora el concepto de coordenada. ¿Sí? Volvamos entonces al espacio vectorial genérico, este, R a la N, donde N es un natural, y vamos a presentar algunos vectores en particular. Vamos a presentar el vector E sub 1
que tiene que ser un conjunto de n reales, ¿no? Porque como es un elemento de R a la n, y fíjense que vale 1, la primer componente vale 1, y todas las demás valen 0. El E sub 2, está claro que aquí hay n reales, ¿no? El E sub 2, la segunda componente vale 1, y todas las demás valen 0. De esa manera, un vector genérico E sub i está definido de forma tal que todos valen 0, excepto la posición iésima, que vale 1. Y después, E sub n, y el último real es 1. ¿Sí? Vamos a probar que este conjunto, formado por E sub 1, E sub 2, E sub n, vamos a probar que es una base de R a la n. ¿Sí? ¿Cómo pruebo que este conjunto es una base de R a la n? Debo demostrar que es linealmente independiente y que es generador de... Perfecto. Así que entonces, la primera pregunta es, ¿B será linealmente independiente? Vemos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a construir una combinación lineal de los vectores E sub tanto que genera el nulo. Así que vamos a construir esto. Con alfa sub 1, alfa sub 2, etcétera, etcétera, alfa sub n reales. Así que hay que investigar si esto, que genera el nulo, si es la combinación lineal trivial o no. Recuerden que combinación lineal trivial es aquella combinación que tiene todos los coeficientes igualados a 0. Dicho de otra manera, si soy capaz de encontrar una combinación lineal que genera el nulo de forma tal que alguno de los alfa no sea nulo, entonces es LD. ¿Quedó claro? Sí, hasta ahí sí. Bien, así que Profesor, entonces, y dime, profesor, en el renglón ahí arriba donde dice base de R es base de Rn. bien, base de R a la n. Base de R a la n. Gracias. No, gracias a ti por avisar. Bueno, así que entonces, si hacemos alfa sub 1 por E sub 1, tenemos que hacer alfa sub 1 por 1, 0, 0. Más alfa sub 2 por el 0, 1, 0. Más, y así seguimos, más alfa sub n por el 0, 0, 1. Y lo igualamos al nulo. ¿Y el nulo de R a la n qué aspecto tiene? ¿Cómo es el vector nulo en R a la n? 0 n's, n0. Todos ceros, ¿no? Bien. Sí. Muy bien. Pero nosotros sabemos, porque es un espacio vectorial con las operaciones clásicas de suma y producto por un escalar, sabemos hacer un escalar, alfa sub 1,
por el primer vector 1, 0, 0. Es el vector que se obtiene multiplicando todas y cada una de sus componentes por alfa sub 1. Así que el primero que nos queda, alfa sub 1, 0, y todo lo demás 0. Más el segundo que nos queda, 0, alfa sub 2, y todo lo demás 0. Más, y así seguimos, más, y el último nos queda todos los primeros ceros, y el último, alfa sub n. Y lo tenemos que igualar al 0, 0, todos ceros. Pero acá tenemos la suma de n vectores. Y yo sé sumar vectores porque está definido en el espacio vectorial. Se suman componente a componente. Así que tengo que... Esto me va a dar un vector que tiene como primera componente las sumas de todas las primeras componentes de los vectores involucrados. ¿Cuánto me da la suma de todas las primeras componentes? L1. Alfa sub 1. Alfa, perdón. ¿Cuánto me da la suma de todas las segundas componentes? Y alfa sub 2. Alfa sub Y 2. así sucesivamente. ¿Cuánto me da la suma de las últimas componentes? Alfa sub n. Pero tiene que estar igualado al vector nulo. Y dos vectores son iguales si y solo si sus componentes son iguales. Así que de acá se deduce que alfa sub 1 vale 0, alfa sub 2 vale 0, alfa sub n vale 0. Y esto concluye que B es LI. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bien, ahora hay que probar qué genera. Así que la siguiente pregunta es, B genera a E. Es lo mismo que preguntar en símbolos esto, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es tomar cualquier vector y ver si se puede expresar como combinación lineal de estos. Vamos a ver. Tomemos un vector cualquiera, el U. Tomamos un vector cualquiera, U, que esté en E. Entonces, ese U va a tener n componentes, que van a ser la U sub 1, la U sub 2, la U sub n. Pero yo digo que este vector U sub 1, U sub 2, U sub n se puede expresar como U sub 1 por E sub 1 más U sub 2, por todo lo que aprendí recién, ¿no? ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? Quedó claro este último paso, ¿no? Sí. Porque U sub 1 por E sub 1 es el vector que tiene por primera componente U sub 1 y todos los demás ceros. U sub 2 por E sub 2 es el vector que tiene por segunda componente la U sub 2 y todos los demás ceros. U sub n por E sub n es el vector que tiene por enésima componente la U sub n y todos los demás ceros. Por tanto, cuando sumo, me da un vector que tiene primera componente U sub 1, segunda U sub 2, tercera última U sub n, o sea este. Así que efectivamente genera. Entonces resulta que cuando tenemos un espacio vectorial de la forma R a la n, este conjunto especialísimo formado por E sub 1, etc., esos E sub 1, E sub 2, E sub n, es una base, no hay duda,
que recibe el nombre de base canónica. Así que cuando hagamos referencia a la base canónica, hacemos referencia a la base, cuyos vectores tienen un 1 en una posición y todos los demás son ceros. Entonces, en R a la 2, la base canónica está formada por estos vectores. 1, 0, 0, 1. Bien. Este es el E1 y este es el E2. En R a la 3, la base canónica es el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Así que cuando hago referencia a base canónica hay que pensar en vectores de este tipo. La base canónica en R a la 4 son 4 vectores cuyas componentes son todas ceros, excepto una de ellas, la que ocupa posición 1, o 2, o 3, o 4. ¿Quedó claro? Sí. En los espacios R a la n, las coordenadas coinciden con las componentes. Es el único caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estoy trabajando en el espacio R a la 3, por ejemplo, con la base canónica, y tomo un vector U cualquiera que tiene componentes, yo qué sé, 3, 2, 1, las componentes son las coordenadas. Porque el U se va a expresar como 3 por E1 más 2 por E2 más 1 por E3. Acá son las componentes, acá son las coordenadas. Es el único caso donde las componentes coinciden con las coordenadas. Cuando trabajamos en base canónica. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? No escucho muy bien lo que me dicen. Supongo que me dicen que sí, que se entendió. Sí, profe, hasta ahora sí se va entendiendo. Bárbaro. Por el contrario, supongamos que en R a la 3 no tenemos la base canónica. Supongamos que en R a la 3 no tenemos la base canónica. Y tomamos el mismo vector 3, 2, 1 con estas componentes 3, 2, 1. Seguro que las coordenadas en esa base que no es la canónica no van a ser 3, 2, 1. Eso va a aparecer en el repartido.
te dan un vector, por ejemplo el 3, 2, 1, y te dan otra base que no es la canónica. Entonces ya tienes que saber que 3, 2, 1 no van a ser las coordenadas. Las coordenadas van a ser otras. Recuerden el concepto de coordenada. Son los escalares necesarios para que al multiplicar por los correspondientes vectores de la base, me den el vector implicado. ¿Sí? Así que este concepto tiene que quedar claro. Muy bien. Bueno, Profesor, vamos. la última partecita no la entendí bien. Claro, te va a quedar más claro con un ejercicio. Vamos de nuevo, lo digo una vez más. La última parte. Sí. Yo digo que la base canónica tiene, en R a la n, tiene un valor agregado, que es este. Que si te dan cualquier vector de R a la n, pensemos en R a la 3, si te dan cualquier vector de R a la 3, te lo dan por sus componentes, ¿no? Porque es una terna de reales. Pertenecer a R a la 3 es tener una terna de reales. 3, 2, 1, por ejemplo. Si la base que te dan en R a la 3 es la canónica, además de ser las componentes, son las coordenadas. Porque cuando multiplicas 3 por el primer vector de la base canónica, te da el 3, 0, 0. Cuando multiplicas 2 por el segundo vector de la base canónica, te da el 0, 2, 0. Y cuando multiplicas por 1 el tercer vector de la base canónica, te da el 0, 0, 1. Cuando lo sumas, te da el 3, 2, 1. Lo que digo que hay que tener cuidado es que eso solo pasa con la base canónica. Supongamos que la base que te dan de R a la 3 no es la canónica. Porque atención que no es la única base, la base canónica. Es la más cómoda de trabajar. Pero supongamos que en R a la 3 te dan otra base que no es la canónica. En ese caso, seguro que el vector U, que tiene componentes 3, 2, 1, se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la nueva base. Pero en esa combinación lineal, los escalares usados seguro que no van a ser 3, 2, 1. Por tanto, las coordenadas del vector U en la nueva base no van a ser las componentes del vector original. Ahora sí. Eso Ahora va a pasar. Eso va a pasar y hay que tener cuidado. Con las únicas que esto funciona y hay una coincidencia entre las componentes y las coordenadas es con la base canónica en R a la n. Entonces, eso va a pasar ahora en el repartido 4, porque ustedes van a ver, ahora lo voy a compartir, al principio es solo investigar si hay si son LI o LD. Pero ya les voy a marcar los ejercicios. ¿Se puede ver el repartido? Ahí se ve. Sí, profesor. Bien. Entonces fíjense que en el ejercicio 1 es una introducción para repasar conceptos, ¿no? Tenemos R a la 3 más por, y tenemos 3 vectores. Y el primer pedido es verificar que U sub 1 y U sub 2 no son colineales. ¿Se acuerdan qué quería decir colineales? Me suena, pero no me acuerdo. Colineal quiere decir que uno de ellos es igual al otro multiplicado por un escalar. Ah. ¿Sí? Entonces acá tienen que probar que U sub 1 y U sub 2 no son colineales. Es decir, que si tomo U sub 2 y lo multiplico por un número, nunca voy a llegar a U sub 1. Al revés,
no hay ningún número que al multiplicar a u sub 2 por ese número me dé el u sub 1. Eso es lo que tienen que probar. Después lo mismo con u sub 2, u sub 3 y con u sub 1 y u sub 3. Y después en la parte 2 investigar si el conjunto SF es LI o no. ¿Ah? Eso es como repaso. En el ejercicio 2, verificar que los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 forman una base de R a la 3. Y después hallar las coordenadas de un vector genérico X y Z en esa base. Es lo que hablaba recién. Así que si quieren, empiecen a trabajar con el 2. Así que primero verificar que la terna V sub 1, V sub 2, V sub 3 es una base de R a la 3. Tienen que probar dos cosas, ¿no? Que es LI y que genera. Después de eso, hallan las coordenadas de un vector genérico X y Z en esa base. Que por supuesto no van a ser X y Z. Porque esta base no es la canónica. ¿Lo ven? ¿Se ve lo que marco? Sí, sí, va a tener como unos números diferentes. Diferentes a X y Z. Claro, Van a tener que ver con X, con Y, con Z, pero no van a ser limpios X, Y y Z. es relativo a la base. Claro. Claro, En el único caso donde son las componentes, las coordenadas, es cuando la base es la canónica. Acá sí. veo que la base no es la supuesta base, tengo que probar que es una base. Pero en caso de ser base, veo que no es la canónica. Y como no es la canónica, yo ya sé que las coordenadas no van a ser las componentes. Es como si fuera dar la coordenada del vector a partir de otro punto desde donde se mide, digamos, ¿no? Más que De un otro punto. punto distinto del cero. Más que eso. Es un cambio de referencial. Claro, No es un cambio de origen, es un cambio de referencial. de todos los ejes. Claro. Está. Suponte que tú vas a medir una mesa y mides el largo y el ancho en centímetros. Pero y tú dices, yo qué sé, mide, no sé, 125 por 34, por decirte algo. Sí, Otra persona viene y te dice, ahora quiero que midas el largo en metros y el ancho en pies. O sea, cambiaste las unidades de medida. sí, Entonces no te van a dar los mismos números que te dieron cuando medías ambos lados en centímetros. sí, Entonces es un cambio de referencial. bien. ¿Quedó claro? Así que entonces, trabajen con el 2. Les doy unos minutos. Primero prueben que es LI, el conjunto V1, V2, V3, y después prueben qué genera. ¿Ah? Yo silencio mi micrófono, pero entre ustedes pueden hablar. Les doy 5 o 10 minutos y lo vemos.
A mí me da que sí que son linealmente independientes. A mí también, compañera. Bueno, ya escuché que les había quedado LI. ¿Me dictan los vectores? B sub 1 es 1, 0, 0. B sub 2 es 1, 1, 0. Y B sub 3 es 1, 1, 1. Bien. Así que investigan si es LI o no. Bueno, y para eso lo que hicieron fue construir una combinación lineal de ellos que generara el nulo, ¿no? Así que tomaron alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, y lo igualaron al nulo. Hicieron cuentas, ¿y qué les quedó? Primera componente, alfa sub 1, más alfa sub 2, más alfa sub 3. Segunda componente, alfa sub 2, más alfa sub 3. Tercera componente, alfa sub 3. Tiene que ser el nulo. Así que llegan a un sistema que es alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 igual a 0, alfa sub 2 más alfa sub 3 igual a 0, y alfa sub 3 igual a 0. Este sistema lo resuelven muy rápido porque la última ecuación ya indica que alfa sub 3 es 0. Si alfa sub 3 es 0, voy a la anterior y me queda que alfa sub 2 es 0. Voy a la anterior y me queda que alfa sub 1 es 0. Conclusión, alfa sub 1 es igual a alfa sub 2 es igual a alfa sub 3 es igual a 0. Entonces, el conjunto V1, V2, V3 es LI. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, está claro. Bien. Ahora vamos a ver si genera. Esto es lo que nos preguntamos. Y entonces lo que hacemos es tomar un vector genérico, sea U, por ejemplo, un vector U sub 1
U sub 2, U sub 3, es un vector cualquiera de R a la 3. Hay que ver si existen escalares de forma tal que al multiplicar V1 por un escalar y sumarle V2 por otro escalar y sumarle V3 por otro escalar, me dé el vector U. Así que la pregunta es, ¿existirán lambda 1, lambda 2 y lambda 3 reales tales que el U sea igual a lambda 1 por V1 más lambda 2 por V2 más lambda 3 por V3? Esta es la pregunta. Porque si la respuesta es sí, sea cual sea el U que me das, yo puedo encontrar una terna de reales lambda 1, lambda 2, lambda 3, de forma tal que el U se exprese como combinación lineal de los V1, V2, V3, entonces genera. Porque puedo obtener cualquier vector de R a la 3, lo obtengo como combinación lineal de los Vs. ¿Quedó claro? Sí, tenemos que encontrar un sistema que sea... Bien, vamos a plantear eso ahora. Ahí Y va. ahora vamos a plantear el U como terna y cada uno de estos como terna. Seguimos haciéndonos la pregunta, ¿no? Seguimos preguntándonos si el vector U, que se expresa como U sub 1, U sub 2, U sub 3, si se puede expresar como lambda 1 por el V1, que era el 1, 0, 0, ¿no? Más el lambda 2 por el 1, 1, 1. Más el lambda 3, perdón, acá era 1, 1, 0 es el... acá era el 0, Sí. ¿no? Ahí, Más, ahora sí, el lambda 3 por el 1, 1, 1. Entonces, acá la pregunta es si puedo encontrar lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y bueno, pero hacemos cuentas. Construimos la primer componente, que sería lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. La segunda componente es lambda 2 más lambda 3. Y la tercer componente es lambda 3. Y bueno, como dice la compañera, terminamos en un sistema, ¿no? En este sistema, ¿qué es conocido? Eh, Vamos de nuevo. Originalmente, ¿qué es conocido? los B1, B2, los B1, B2, B3. Eso por supuesto, pero ¿qué más? Eh, Es linealmente independiente, ya lo probamos. Eso lo probamos, pero pregunto, Sí. a partir de esta pregunta, a partir de esto, ¿qué es conocido? Los V, por supuesto. El U es conocido. Porque dice sea U, tomamos un U cualquiera, así que el U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son conocidos.
Las incógnitas son lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Eso hay que tenerlo claro. Claro, U sub 3 es como si fuera un número, entonces ahí lo que Es, vamos a hacer es, es es un lambda. número, es un real. No es como si fuera. U sub 3 es un real. U sub 2 es un real y U sub 1 es un real. Y son conocidos porque estoy trabajando con un U cualquiera. Pero entonces tengo que conocer sus coordenadas. ¿Quedó claro? De aquí la incógnita lambda sub 3 surge muy fácil. Porque lambda sub 3 es igual a U sub 3. Pero si lambda sub 3 es igual a U sub 3, lambda sub 2 ¿a qué es igual? A U sub 3. U sub 2 menos U sub 3. U sub 2 menos U sub 3. ¿Y lambda sub 1? A U sub 2. ¿Y el U sub 1? U sub 1 menos U sub 2. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Así que es verdad que sea cual sea el vector U, yo puedo encontrar unos escalares lambda 1, lambda 2 y lambda 3 que hagan que la combinación de ellos me dé el U. Así que llegamos a la conclusión de que el V1, V2 y V3 es una base de R a la 3. Supongamos que tenemos el vector U como el de hoy, que es el 3, 2, 1. Las componentes son 3, 2, 1. ¿Cuáles serán las coordenadas en la base V1, V2, V3? Y bueno, hay que expresar el U como combinación lineal de los vectores de la base. El U es el 3, 2, 1, hay que expresarlo como lambda 1 por V1 más lambda 2 por V2 más lambda 3 por V3. Pero esto ya lo hicimos con un genérico hoy. Así que, ¿cuál les parece que va a ser el lambda 1? ¿3 menos 1? No, 3 menos 2. Ahí está, o sea 1. Sí. ¿Cuánto va a valer el lambda 2? 2 menos 1, 1. 1. ¿Y cuánto va a valer el lambda 3? 1. 1. Quiere decir que las coordenadas del vector 3, 2, 1 en la base V1, V2 y V3, fíjense que son 1, 1, 1. ¿Se entiende mejor lo que decía hoy? Sí, profesor, sí. Con el ejemplo ahora sí. El U, que es el 3, 2, 1, ahora tiene asociado una terna que son sus coordenadas, que son el 1, 1, 1. Así que fíjense que en este ejemplo las coordenadas son distintas de las componentes.
porque son las Su base coordenadas. canónica. Es una base, pero no es canónica. Claro, 1, 1, 1 son las coordenadas del vector 3, 2, 1 en la base V1, V2, V3, que no es la canónica. Si me hubieran dicho ejercicio, halle las coordenadas del vector U en la base canónica, no tengo que hacer más nada que decir, son las mismas que las componentes, 3, 2, 1. Pero acá no. Acá hubo que hacer este sistema para poder encontrar las coordenadas. ¿Quedó claro? Plantéenlo en forma genérica, como dice la letra, con un vector genérico X y Z. Ya lo tienen hecho, pero digo, hagan ese trabajito. Bueno, más o menos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Bueno, tienen el repartido entonces para trabajar con él. Hay que hacerlo, hay que meterle, porque vamos a seguir avanzando. Así que dedíquenle un tiempo para ponerse al día. ¿De acuerdo? Sí, hay que meterle. Bueno, entonces trabajen en el foro, completen lo que tienen que completar del teorema y bueno, y nos vemos la semana que viene. Gracias, profesor. Bueno, que pasen bien. Chao. Hasta luego.